Amigos de 55 minutos, el invitado de esta noche es el señor don Juan Luis Cebrián, por 43 años director del periódico El País de España, ahora consultor de importantes firmas y asesor además de los más grandes, incluidas figuras políticas. Hoy él ha aceptado una entrevista con nosotros para ustedes, para República Dominicana desde Madrid, y lo recibo con todo el cariño del mundo. Gracias por aceptar esta entrevista, señor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. 43 años en el país, ahora usted es presidente de honor igualmente. ¿Cómo se deja una conexión de tanto tiempo? ¿Cómo se hace otra cosa que no sea ser periodista? Bueno, yo sigo siendo periodista, he sido periodista y escritor toda mi vida, sigo escribiendo en el periódico, artículos de crítica literaria o de crítica política, fundamentalmente. Y por lo tanto escribo también en la prensa italiana, en República de Roma y en la Estampa de Turín, y sigo ligado al periodismo en ese sentido, y luego colaboro como consejero en alguna firma de comunicación, como Atrevia, que por cierto está instalada en República Dominicana, y mantengo otra actividad literaria en la Real Academia Española, o sea que... Ahora es más escritor que periodista, ¿verdad? Soy más escritor, entre otras cosas, asesor, porque tengo más tiempo para escribir. Y asesores, bueno, fundamentalmente asesoro en cuestiones estratégicas y políticas, ¿no? Puesto que llevo más de 60 años en el periodismo activo, entonces he conocido a mucha gente. Yo creo que sí. ¿Cómo le cambió su vida el periodismo, señor Cebrián? ¿Cómo le cambió su vida ser director del periódico El País? Bueno, yo he sido periodista toda mi vida, no he tenido otra profesión. Estudié filosofía pura, pero estudié a la vez periodismo en España. Empecé a trabajar muy joven, no había cumplido 18 años y ya estaba de redactor meritorio en un periódico en Madrid. Y fui, antes de fundar El País, fui periodista en dos periódicos, en El Pueblo de Madrid y en Informaciones de Madrid. Los dos eran de la tarde. Y era muy joven cuando fundamos El País. Tenía yo 31 años cuando empecé como director. Y previamente ya había dirigido por un breve tiempo los servicios informativos de televisión. Entonces, para mí, ser periodista es lo único que he querido ser desde que era joven, y lo único que he sido. Me han ofrecido ser diputado, presentarme a las elecciones, cargos políticos. ¿Por qué a todos los periodistas le ofrecen cargos políticos? Pues yo creo que, bueno, los periodistas, los que nos dedicamos a la información general y a la información política, pues naturalmente tenemos una visión política de las cosas, pero al margen de lo que es el poder, no deseamos el poder político, y lo que es también el funcionamiento del Estado. No tenemos alma de funcionarios. Exacto. Y amamos la independencia, cosa que en la vida política es muy difícil de sostener, salvo que seas el jefe. Y el periodismo se disfruta en todas las facetas del trabajo. Cuando menos se disfruta es cuando eres el jefe, precisamente, porque ahí dependen de ti la vida de los medios, de los lectores, de los redactores, el sostenimiento de la empresa. Y paradójicamente, cuando diriges un periódico, cuando presides la empresa, tienes tú tu libertad de expresión limitada. Ciertamente. Y tiene también que ver cómo salen las cosas bien sin tener que limitar la expresión de otros. Exacto. Y eso está complicado, ¿eh? Sí. Ahora disfruto porque ahora digo lo que pienso, aunque diga algunas tonterías a veces, supongo, ¿no? Pero de lo que yo diga no depende la vida de una empresa, ni la imagen de un político, ni la imagen de un partido o de un gobierno. Nadie depende de mí, yo no dependo de nadie, entonces puedo decir lo que pienso. Ahora es libre, realmente. Realmente lo soy. ¿Cómo llegó el periódico El País en sus manos a ser el periódico que marcaba la opinión política, en ocasiones la opinión pública? Sí, el periódico fue un esfuerzo conjunto de mucha gente, la fundación del periódico, más o menos capitaneados o liderados por José Ortega Espotorno,
que era el hijo menor de Ortega y Gasset, el que fue gran filósofo liberal español, y que tenía una editorial de libros, Alianza Editorial, y una revista famosa también en la historia de la intelectualidad española, que era la revista de Occidente. Él quería hacer un periódico, él no era periodista, reunió un grupo de amigos, editores, empresarios, y me buscaron a mí. Me buscaron a mí para ver si quería, primero para ver si quería ser el director adjunto, porque habían elegido un profesional bastante mayor. No digo que muy mayor, porque yo tengo ahora más o menos la edad que tenía entonces, profesional. Se ve la cosa distinta cuando el tiempo pasa, ¿verdad? Sí. Y entonces, pero finalmente aquel al que se lo ofrecieron, que era un escritor más famoso en España, pues no tenía ganas de empezar con 70 años o así, que debería tener ya una aventura de ese género. Y entonces yo, que iba a ir de director adjunto, me ofrecieron fundar el periódico como director. Y lo fundé muy joven, con 31 años, pero yo era de los más viejos de la redacción. La edad media de la redacción entonces tenía 25 años o 26 años. Franco acababa de morir, y era un momento especial para hacer un periódico, sobre todo en Madrid. Y una de las decisiones que tuvimos, el periódico era un periódico liberal que buscaba la democracia y la institucionalidad democrática en España, pero yo tomé la decisión de darle voz a la izquierda, porque la izquierda no tenía voz después de más de 40 años de dictadura. Entonces tomé la decisión que la izquierda, sobre todo los socialdemócratas, pero también algunos comunistas, en fin, los que habían estado en la oposición al franquismo, tuvieran voz en el periódico, tuvieran cabida en el periódico. No solo ellos, de ninguna manera, pero también ellos. Y en ese momento, pues el periódico se convirtió un poco en el icono liberal, de la democracia liberal en el país, donde se expresaban gentes de derechas, gentes de izquierdas, y se expresaban moderadamente, no permitíamos apelaciones a la violencia, etcétera, ¿no? Y luego empezó la transición política, y en mitad de la transición hubo el intento de golpe de Estado, el famoso golpe de Estado, el 23 de febrero de 1981, y esa noche sacamos el periódico a la calle contra los golpistas, en el momento en que los golpistas habían tomado el Parlamento y el gobierno estaba preso de los golpistas y tal. Y eso nos dio mucha relevancia en la opinión pública, porque fuimos el único periódico que en mitad del golpe salimos a apoyar la Constitución, al rey, al gobierno y al golpe. Era un gobierno de derechas entonces. Era el tránsito del gobierno de Adolfo Suárez a Leopoldo Calvo Sotelo. Y a partir de ahí, pues efectivamente, también recuperamos a muchísimos intelectuales y escritores, y se convirtió un poco en el icono de la transición democrática, que lo que era la reconciliación entre los españoles, entre los que habían ganado y los que habían perdido la guerra civil. ¿De qué manera influyó la portada del periódico El País y el escrito del periódico El País, hablando del respeto a la Constitución cuando se daba ese golpe de Estado? Yo creo que mucho, en primer lugar, porque claro, el golpe sucedió en Madrid y en parte en Valencia, donde el general Milás de Los sacó los tanques a la calle, pero también hubo otro periodista famoso, porque era un periodista deportivo, que trabajaba para la cadena SER, que luego compramos nosotros desde nuestro grupo empresarial, que estaba narrando los hechos que pasaban, las noticias que pasaban en torno al golpe, pero cuando llegó el periódico, nosotros enviamos el periódico al Hotel Palace, que estaba enfrente de las Cortes, y repartimos el periódico allí, incluso entre algunos soldados de las tropas que rodeaban el Congreso. Este periodista, José María García, leyó el editorial del periódico. Nosotros titulamos Golpe de Estado, el país con la Constitución, y había un editorial diciendo que estábamos en contra de aquello y que había que salir a la calle, etcétera y tal. Y entonces mucha gente que estaba en provincias, que no sabía bien lo que pasaba, pero que estaba oyendo la radio, etcétera y tal, pues se enteró de que efectivamente había por lo menos un medio de expresión que se pronunciaba abiertamente contra aquello, ¿no?
y tuvo mucha influencia fuera de Madrid. Pues, muchos ciudadanos, políticos, intelectuales, empresarios, trabajadores, sindicalistas se enteraron de que si el país salía a la calle es que, bueno, el golpe había triunfado en el Congreso, pero no había triunfado en la ciudadanía, ¿no? Qué gran relato. Sí, la verdad que fue muy, muy emocionante, porque además, como nos llamábamos El País, y se sigue llamando El País, el titular era El país con la Constitución. Y queríamos dar el significado ambiguo de que era el periódico, pero el país, no solo el país periódico, sino el país nación, el país de los españoles. Aparte de la historia de ese golpe de Estado, si usted tuviera que rememorar cuáles fueron sus mejores momentos en ejerciendo su profesión de periodista influyente en España, ¿cuáles serían? Bueno, no necesariamente en el país, pero también puede influir el país. Bueno, yo como periodista lo que he querido es contar las cosas, ¿no? Hay una frase famosa de Eugenio Scalfari, que fue el fundador de República de Roma, que salió 4 o 5 meses antes que El País a la calle. Y yo les visité, antes de publicar el primer número del País, visité a Scalfari en Roma para saber cómo lo habían hecho ellos, y les copié algunas cosas de las que me dijeron. Scalfari, que ya ha fallecido y que era muy amigo del actual Papa y le hizo muchas entrevistas, por cierto, él decía que un periodista es gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Y yo quería hacer eso, no quería tener influencia, ni quería tener poder. Lo que quería era contarle a la gente lo que les estaba pasando y explicárselo y darles el contexto, ¿no? Con más de 60 años de periodismo activo, pues he vivido de todo. La primera noticia de la que me hice cargo en el diario Pueblo fue cuando a un ciudadano de color, John Meredith, le prohibieron la entrada en una universidad americana, y el presidente Kennedy envió a la Guardia Nacional y el ciudadano entró en clase a la universidad rodeado de más de 100 miembros de la Guardia Nacional, ¿no? Luego viví la crisis de los misiles de Cuba, también como redactor. Viví el levantamiento del muro de Berlín y luego viví el derribo del muro de Berlín. Viví muchas cosas, conocí a mucha gente, muchos políticos, muchos líderes a los que entrevisté, y no me atrevería a decir que hubo algo que me hizo más feliz o más infeliz. O que lo marcara, digamos, lo que más históricamente. me marcó, probablemente lo que más me marcó, aparte de el día del golpe de Estado, me marcó mucho el primer día de votación, cuando por primera vez cualquier español que tuviera menos de 60 años no había votado nunca en su vida, no había tenido oportunidad de votar, y por primera vez pudimos votar a los diputados y a los senadores. Pero quizás lo que más me marcó es que aquello no fue pacífico, ¿no? Tuvimos unos terroristas de extrema derecha, enviaron una bomba a la redacción del periódico, dirigida a los redactores del periódico, y la bomba estalló, pero no murió ningún redactor, murieron 2 auxiliares, un Botones, y quedó gravísimamente herido el jefe de auxiliares. Y la sensación de que yo tenía de que efectivamente había habido gente que había perdido la vida por lo que decíamos los periodistas, pero que eran auxiliares que tenían su trabajo y que eran gente humilde, y el joven que murió tenía 18 años. Eso me ha marcado toda la vida, porque he comprendido que los periodistas tenemos una responsabilidad y debemos ser coherentes con esa responsabilidad. O sea, nuestra libertad de expresión está limitada por la libertad de los demás. Exacto. ¿Usted cree que el periodismo puede cambiar el rumbo de la política? Bueno, puede cambiarlo en un sentido, ¿no? Es decir, yo creo que en las democracias la suposición de que elegimos a nuestros gobiernos es una suposición adecuada pero exagerada, ¿no? Es decir, porque todo eso depende de las leyes electorales, depende de cómo funciona el sistema y tal. Pero sí creo que el derecho que tenemos los ciudadanos en las democracias, más que el de elegir a los gobernantes, es el de echarlos. Es decir, yo creo que
El verdadero poder que tenemos es el de no votar a quienes nos están gobernando para ver si los que vienen lo van a hacer mejor si no estamos satisfechos con ese acuerdo. O de no votar a quienes quieren echarlos, a los partidos de la oposición, si estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Yo creo que ahí los periódicos y los medios de comunicación sí han sido importantes. Lo que pasa es que la opinión pública ahora, desde que han aparecido las redes sociales, internet, etcétera, pues la opinión pública se configura de manera diferente. Antes era una opinión dirigida más o menos por las élites intelectuales, políticas, económicas, religiosas, de todo signo, en los periódicos, pero también en la radio o las televisiones. Era uno que emitía y muchos que oían, que leían, que escuchaban. Ahora emite todo el mundo y además no sabes si es verdad o mentira lo que se dice, no sabes quién está detrás de los seudónimos de Twitter. Más de la mitad o la mitad de los tweets que llegan a nuestros teléfonos móviles son robots, son máquinas, y máquinas programadas a veces por organizaciones políticas, otras delictivas, muchos son seudónimos. Entonces, los periódicos, las radios y las televisiones siguen todavía siendo importantes, influyen efectivamente en la opinión pública, pero hay otras cosas que influyen en la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, la canción de Shakira contra Piqué que ha salido ahora, y que Rolex contra Casio. Rolex contra Casio, eso yo creo que está influyendo mucho más en la lucha feminista del Me Too y en la consideración de las relaciones de pareja y la construcción de las familias y cuál es el futuro de los hijos de Shakira y Piqué, que cantidad de editoriales o de discursos que puedan dar los políticos en las tribunas de los parlamentos. No, ahora mismo no pueden decir nada, porque ahora todo es Casio, claro. Clio, y Ferrari contra Ferrari, Twingo. Exacto, Twingo. Quiero decir que la opinión pública sigue importando la prensa para la opinión pública, sobre todo para la de determinadas élites, pero los ciudadanos están sometidos a tal bombardeo de noticias auténticas y falsas, de bulos, de rumores, de mentiras, de calumnias, que no se sabe de dónde salen ni por qué salen, y que además son mundiales, es decir, tienen una circulación mundial, que yo creo que la crisis de las democracias tiene mucho que ver con el hecho de que la configuración de la opinión pública pues es algo muy lábil y muy difícil de saber cómo se hace.